Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, algo que honestamente, a mí también me tomó por sorpresa. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem sorprendió, le pedí otra oportunidad a Hande. Como antes. Sí, han escuchado bien. Parece que hay un giro inesperado en una de las historias de amor más seguidas y comentadas de los últimos tiempos. Vamos a desgranar cada detalle, a analizar las implicaciones y, por supuesto, a compartir todas las reacciones y teorías que están circulando. ¿Están listos para este torbellino de emociones y especulaciones? Si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, análisis y, sobre todo, de estar al tanto de los últimos cotilleos y noticias que nos fascinan a todos. No se queden fuera. Y ahora sí, prepárense porque vamos a entrar de lleno en materia. La noticia de que Kerem Bürsin ha vuelto a pedir una oportunidad a Hande Erçel, y además con la intención de retomar las cosas como antes, ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación con una fuerza arrolladora. Para muchos esto es una especie de milagro, un guiño del destino para esos fans que nunca dejaron de creer en su amor, que vivieron intensamente su relación y que sufrieron cuando anunciaron su separación. Para otros quizás sea una sorpresa, una señal de que las cosas no están tan cerradas como parecían, o tal vez un indicio de que ambos han reflexionado profundamente sobre lo que tuvieron. Recordemos un poco el contexto. Kerem y Hande se conocieron en el set de Sen Kalkam, y la química entre ellos fue instantánea, magnética. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Sus seguidores se enamoraron perdidamente de su relación, de la forma en que se miraban, de las pequeñas muestras de afecto que compartían y de cómo, a pesar de la fama y las cámaras, parecían mantener una conexión genuina y sincera. Se convirtieron en la pareja de oro de Turquía, y su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras. Cada aparición juntos era un evento, cada foto, un motivo de celebración para sus fans. Eran la viva imagen de la pareja perfecta, de esos amores que parecen sacados de un cuento de hadas. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, rara vez es lineal. Tras un periodo de relación intensa y pública, ambos decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura fue un golpe para muchos, y aunque siempre mantuvieron un respeto mutuo y evitaron los escándalos, la pregunta del millón siempre estuvo presente: ¿qué pasó realmente? Las especulaciones fueron infinitas, desde problemas de agenda, presiones mediáticas, hasta diferencias irreconciliables. Cada uno siguió con sus proyectos demostrando su talento y profesionalismo, pero para muchos, algo faltaba en el panorama mediático y en el corazón de sus seguidores. Y es aquí donde entra la sorpresa. Según las informaciones que han surgido, y que parecen ser bastante sólidas, Kerem habría dado un paso decisivo. No se trata de un rumor fugaz, sino de una acción concreta. La frase "le pedí otra oportunidad a Hande". Como antes, no es solo una frase pegadiza para un titular, sino que encapsula la esencia de lo que parece estar sucediendo. Parece que Kerem, tras un tiempo de reflexión, ha decidido que lo que tuvo con Hande fue algo especial, algo que vale la pena intentar recuperar. Y no solo eso, sino que su deseo es volver a revivir la magia, la intensidad y la conexión que compartían en sus inicios. ¿Qué significa esto exactamente? Como antes, sugiere un deseo de volver a las raíces de su relación, a esa chispa inicial que los cautivó a ellos y a nosotros. Podría implicar un deseo de dejar atrás las dificultades que los llevaron a separarse, de resetear y empezar de nuevo, pero con la madurez y la experiencia que ambos han adquirido desde entonces. Es un mensaje de vulnerabilidad, de reconocer que quizás se cometieron errores, que la rutina o las presiones externas pudieron haber afectado su vínculo, y que ahora está dispuesto a luchar por reconquistar ese amor. Ahora, pensemos en Hande. ¿Cómo habrá reaccionado ella ante esta propuesta? Es una incógnita, claro está, y es ahí donde entra la especulación de los fans y los medios. Hande, hasta donde sabemos, ha estado enfocada en su carrera, en sus proyectos personales, y parece haber encontrado una especie de paz y bienestar en su vida. ¿Estará ella dispuesta a darle a Kerem esa segunda oportunidad? ¿Ha seguido ella también pensando en lo que tuvieron? ¿O ha seguido adelante de forma definitiva? Las respuestas son valiosas y la forma en que Hande responda a esta iniciativa de Kerem será crucial para el futuro de esta historia. Podríamos imaginar diferentes escenarios.
Quizás Ande al principio se muestre cautelosa a Rek, ordando las razones de su separación. Es natural. Una ruptura nunca es fácil, y volver a confiar plenamente en alguien requiere tiempo y esfuerzo. Sin embargo, también es posible que la propuesta de Kerem la toque. Si él ha sido sincero, si ha demostrado un cambio real, y si ella también guarda sentimientos o recuerdos positivos de su relación, podría haber una apertura. La idea de revivir esos momentos tan especiales, de volver a sentir esa conexión tan fuerte, podría ser tentadora. Otra posibilidad es que Ande, si bien agradezca el gesto, sienta que el tiempo ha pasado y que ambos han evolucionado de maneras que hacen que, como antes, sea una meta difícil de alcanzar. Quizás ella vea que el futuro no está en recrear el pasado, sino en construir algo nuevo, algo diferente, quizás con nuevas bases y expectativas. O tal vez, y esta es la opción que muchos fans anhelan, ella vea en la propuesta de Kerem la oportunidad de una reconciliación genuina, una oportunidad para que ambos aprendan de sus errores y construyan un futuro juntos, esta vez más fuertes y conscientes. Lo que es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en sus seguidores. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de esperanza, de comentarios entusiastas. Los hashtags relacionados con Kerem y Ande se han disparado. Los fans están compartiendo recuerdos de su relación, fotos icónicas, vídeos de entrevistas donde se les veía felices, y expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. Hay una energía colectiva, una especie de optimismo que se respira en el ambiente digital, impulsado por la idea de que quizás, solo quizás, el amor pueda realmente triunfar. Podemos analizar también las posibles motivaciones de Kerem. ¿Es un impulso romántico? ¿Un momento de nostalgia? ¿O quizás una estrategia consciente para recuperar algo que considera valioso? Sin conocer sus pensamientos íntimos, es difícil decirlo con certeza. Sin embargo, la palabra sorprendió en el título sugiere que la acción de Kerem no fue algo que se anticipara fácilmente. Esto podría indicar que ha sido un movimiento meditada, pero que ha tomado por sorpresa incluso a aquellos que lo conocen de cerca. Si realmente ha reflexionado sobre su relación y ha llegado a la conclusión de que Ande es la persona con la que quiere estar, entonces su propuesta tiene un peso emocional significativo. Además, la mención de como antes es muy potente. Sugiere un deseo de recuperar no solo la relación en sí, sino la dinámica, la química, la forma en que se sentían y se conectaban. Es como decir, quiero volver a esa versión de nosotros que funcionaba tan bien, esa que nos hacía felices a ambos y que el mundo disfrutaba ver. Esto podría significar un compromiso de Kerem para enmendar cualquier error que haya cometido, para ser más presente, para valorar más lo que tiene. Y por otro lado, ¿cómo influye esto en sus carreras individuales? Tanto Kerem como Ande son figuras muy prominentes en el panorama de la televisión y el entretenimiento. Una posible reconciliación, especialmente si es bien recibida por el público, podría tener un impacto positivo en sus carreras. Podría generar un gran interés en futuros proyectos en los que trabajen juntos, o incluso en proyectos individuales, ya que la atención mediática sobre su relación seguramente se mantendría alta. Sin embargo, también existe el riesgo de que las presiones y el escrutinio público se intensifiquen, lo que podría ser un desafío adicional para ellos. Es importante recordar que aunque las noticias sean emocionantes y los fans anhelen un final feliz, al final del día, la decisión recae en Kerem y Ande. Son ellos quienes tienen que navegar por sus sentimientos, sus experiencias y sus expectativas. Lo que nosotros podemos hacer es observar, analizar y, sobre todo, mantener un respeto por su privacidad y sus decisiones. Pero volvamos a la pregunta principal, ¿qué significa esta noticia para nosotros, como espectadores y seguidores de sus historias? Significa que las historias de amor, incluso las que parecen terminadas, pueden tener giros inesperados. Significa que la reflexión y el deseo de reconectar pueden ser fuerzas poderosas. Y significa que a veces, la vida nos sorprende de la manera más emocionante. Para concluir, la noticia de que Kerem Bürsin ha sorprendido a todos al pedirle otra oportunidad a Hande Erçel, con la intención de retomar su relación, como antes, es un acontecimiento que ha generado una enorme expectativa y entusiasmo. Hemos analizado el contexto de su relación, la posible interpretación de la propuesta de Kerem y las diversas reacciones y escenarios que podrían surgir. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser impredecible, lleno de matices y con la capacidad de sorprendernos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Espero que hayan encontrado esta información intrigante e informativa.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse otra oportunidad? ¿Qué esperan de esta posible reconciliación? Por favor, dejen sus opiniones y comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o simplemente quieren apoyarnos, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, sobre todo si son fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarse de que seguimos trayéndoles las noticias más jugosas, los análisis más interesantes y todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.